La encerrona llega a ustedes gracias a Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, ingresa a tecambio.com con el código encerrona y obtén un tipo de cambio incluso mejor. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 1 de junio de 2021 y poco después de la primera vuelta, el 16 de abril, el actual gobierno de transición convocó a una serie de profesionales de la sociedad civil. Walter Albani, Rocío Villanueva, ex defensor del pueblo y ex adjunta del defensor del pueblo, y 3 de los científicos que terminaron volviéndose influencers durante la pandemia, sobre todo en Twitter: Raji Burgum, Patrick Weihart y Mateo Prochaska. Su misión: sincerar las cifras de la pandemia en el Perú, no porque haya habido un complot para ocultar las cifras, sino porque los criterios oficiales, o sea, estatales, normalmente solo consideraban algún tipo de diagnóstico vía test, ya sea rápido o molecular. Eso hasta la semana pasada nos daba unos 67,000 muertos por COVID en el Perú. Pero era clarísimo desde el inicio que este criterio no era suficiente, no reflejaba la realidad, y por eso este programa y cada vez más gente prefería trabajar con las cifras que nos daba el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones. Allí había lo que se llamaba el exceso de defunciones. Muertes en apariencia inexplicables, pero que excedían largamente la cantidad, entre comillas, habitual de fallecimientos. Entonces, este grupo de trabajo estableció otros criterios para asignar una muerte bajo la categoría de COVID. Y el resultado, seguro ya han escuchado de esto, es estremecedor. 180,764 víctimas de COVID en el Perú hasta el 22 de mayo. Esto es incluso mayor que los cálculos basados solo en SINADEF. Son cifras de guerra. Más del doble de víctimas de 2 décadas de violencia política en el Perú. Repito, en 1 año y medio hemos duplicado, o más que duplicado, las muertes por culpa del terrorismo y de la represión del Estado. El Perú es el primer país en América Latina en sincerar sus cifras totales de fallecimiento. De hecho, es uno de los pocos en el mundo. Se ha hecho en otros países, pero salvo Rusia, Bulgaria, en muy pocos sitios ha sido un sinceramiento a nivel nacional. Y aquí la verdad es que toca nuevamente felicitar al actual gobierno de transición por esta iniciativa, porque siempre la verdad, la información nos hacen mejores, nos permiten tomar decisiones basadas en la realidad. También hay que felicitar al equipo porque imagino que no ha sido un trabajo grato, ¿no? Pero era muy necesario. La noticia ha dado la vuelta al mundo porque es la corrección de cifras más grande en todo el mundo en lo que va de la pandemia. Es un agregado de casi 110,000 víctimas extra, con lo cual el Perú se coloca en el lamentable top 5 de países con más muertes absolutas después de Estados Unidos, la India, Brasil y México. El 0,5% de la población peruana ha muerto por culpa de la pandemia. Eso es 1 de cada 200 peruanos. Las consecuencias de la oficialización de esta realidad son inabarcables. Es básicamente cada aspecto de la vida de nuestro país ahora mismo y en los siguientes años se va a ver explicado por esto. Pero hay una consecuencia inmediata: el bono oxígeno prometido por Keiko Fujimori, porque esos son 10,000 soles a cada familia de un fallecido por COVID. El domingo, a la salida del debate, antes que se supiera que la cifra oficial iba a más que duplicarse, Jaime Chincha le preguntó a Keiko cómo iba a hacer para financiar esto. Se está llegando ya a la cifra de 200,000 muertes, con lo cual haríamos 2.000 millones de soles. Lo mismo, 2.000 millones de soles. ¿De dónde saldrían 2.000 millones de soles? En principio utilizaremos las cifras del Ministerio de Salud, ¿no? Y esas cifras, sí, esas cifras son menores y efectivamente tenemos que saber la verdad, porque si algo he dicho también es que las pruebas rápidas no nos permitió saber realmente las personas contagiadas. Y Keiko tiene razón, teníamos que conocer la realidad, ya la conocemos y ahora las cifras del Ministerio de Salud son mayores incluso que las del SINADEF, porque 10,000 soles para 110,000 deudos extra que existen a partir de ayer, estamos hablando de 1.100 millones de soles más. Esto es un 11 seguidos de un 8 ceros extra que no había calculado Keiko Fujimori. El bono oxígeno de Keiko se calculó pensando en eso, en menos de la mitad de ese dinero, con las cifras anteriores. Carranza, el economista de Keiko, pensaba endeudarnos, y lo dijo, por 40% del PBI para lograr esto. Con estas nuevas cifras, con más del doble de lo que ellos calcularon, más del doble de deudos exigiendo su bono, ¿por cuánto nos van a endeudar? Va a ser un total de 1.800 millones de soles regalados, lo que es una locura, ¿no? Entonces acá hay dos alternativas: o el país entero se endeuda a niveles de los años 80, o esta promesa sencillamente no se cumple y defraudas las expectativas de 180,000 familias del país más golpeado por la pandemia del mundo. Yo creo que no es justo jugar así con los deudos solo por unos votos, ¿no? Y el sinceramiento de estas cifras va a tener más consecuencias para la elección, consecuencias que vamos a ver cuando volvamos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona.
¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 1 de junio de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y lo bueno del trabajo de sinceramiento de cifras es que va a ser una lección para todos nosotros para los próximos años. Esto ha sido producto de la presión y del trabajo de la sociedad civil. Gane quien gane, una sociedad civil activa, con capacidad de fiscalización, va a ser muy importante y con capacidad de empujar más transparencia del Estado, más importante aún, que el Estado se acostumbre a entregar toda la información a los ciudadanos, porque es nuestro derecho. Por ejemplo, el trabajo entregado ayer es Open Data, datos abiertos, muy detallados, que tienen, por ejemplo, la cantidad por edades de fallecimiento. Solo 1000 víctimas tenían menos de 20 años. Lo que quiere decir que la gran mayoría de víctimas votaban. 179.000 electores es 0,9%, casi el 1% del padrón electoral. O sea, hay un 1% de electores registrados como electores, porque por ley el padrón se cierra un año antes. Hay un 1% de electores que cuentan como ausentismo, pero en realidad habían fallecido. Por cierto, justo ayer, otra vez Willax arremetió con más noticias falsas. Ellos están en una campaña loquísima tratando de meterle a la gente la idea de que va a haber un fraude. Justo anoche se les ocurrió reclamar porque han encontrado, gran descubrimiento, fallecidos por COVID en el padrón electoral. Pero era cuestión solo de buscar en Google cuándo se cierra el padrón electoral y la respuesta es un año antes. Y lamentablemente, un año antes de las elecciones, pues teníamos 180.000 peruanos más. Obviamente los que hicieron esta ley jamás imaginaron que justo en el año anterior a la elección iba a morir el 1% del padrón electoral. Pero bueno, esa es la explicación que los minions de Wong no te van a contar. Otro dato que solo confirma tendencias mundiales: ha muerto casi el doble de hombres que de mujeres. Y el bloque entre 30 y 60 años es bastante grande, con lo cual se puede asumir que una gran cantidad de familias súbitamente se han convertido en monoparentales, con una gran carga en las mujeres. Y hablando de mujeres, Pedro Castillo, el feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado, la desocupación y la delincuencia. Pues esto es algo que solo puede decir alguien que nunca se ha detenido ni medio segundo en pensar en los feminicidios. Grave problema en el Perú. Para eso justo sirve la educación con enfoque de género, que por cierto el fujimorismo boicoteó hasta tal punto que le costó la cabeza a Saavedra. Tampoco se hagan los progres ahora, ¿no? Anoche en su Twitter, algún community manager desesperado de Perú Libre intentó apagar el fuego haciendo que Pedro Castillo tuitee: el Estado no promueve ni protege a las mujeres y muchas veces termina escudando a feminicidas. Y la consecuencia de esta afirmación, no me pregunten cómo, es que había que cambiar la Constitución. En pandemia, la violencia machista aumentó en 130% y hubo más de 7.000 denuncias por violación sexual, muchas veces contra niñas. A ver si Verónica Mendoza lo sienta al profe y le da un par de clasecitas sobre este tema. Volvamos a los bonos. Fuerza Popular descarta relación con polémico portal Tucanon. Como ustedes saben, Keiko Fujimori ha prometido que el 40% del canon minero en su gobierno iría dirigido a las familias de zonas extractivas y pobreza. Y justo, entonces ayer apareció una página que calculaba el monto que te iba a tocar por ese concepto según tu distrito. Algo que claramente era una oferta de dinero por voto, lo que es totalmente ilegal. Básicamente era la entrega de un tupper digital. Alertamos a la ciudadanía que el partido político Fuerza Popular no tiene relación alguna con el sitio web tucanon.com, el cual brindaba información falsa con el fin de desacreditar nuestra propuesta de canon para el pueblo, ha dicho un comunicado fujimorista. Pero no lo sé, Rick, ¿desacreditar? La página originalmente fue compartida nada menos que por Rafael Belaúnde, miembro del equipo técnico de Keiko Fujimori. ¿Por qué alguien de su propio equipo técnico compartiría información falsa para desacreditarse a sí mismo? Hay gente como el ex gobernador de Ancash, Waldo Ríos, que ha terminado presa por prometer dinero por voto. Yo digo nomás. Por cierto, Rafael Belaúnde, el señor que compartió esta página, fue parte del felizmente brevísimo gabinete cateriano. Y ayer Cateriano, Vargas Llosa, Leopoldo López y toda esa gentita presenciaron algo que llamaron Reconciliación Nacional con Keiko Fujimori en Arequipa, que firmó una acta y oró en una ceremonia tan decepcionante como versallesca.
Todos, por supuesto, tenemos derecho a apoyar a quien nos dé la gana, pero no finjamos demencia, no finjamos que estas dos opciones son democráticas. No son democráticas, ninguna de las dos. Y ahora con tantos bonos y créditos y regalos, ya no tenemos ninguna opción que realmente sea buena para la economía tampoco. Entonces, si te estás decidiendo por alguno de los dos, no va a ser ni por la democracia ni por la economía, será por otras razones. Asúmelas, pero no finjas demencia, porque cosas así como esa ceremonia de ayer son todo lo contrario a la vigilancia que tendrá que tener la sociedad civil, gane quien gane. Todo lo contrario. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Qué pasará después del domingo? Nosotros no tenemos respuestas, pero tenemos libros. En Buen Salvaje encontrarás todos los títulos políticos y de literatura, divulgación infantil, empresa, espiritualidad, poesía. Lo que quieras, lo tenemos. Y recuerda que con nosotros tus pedidos llegan al toque y nunca solos. Además, por esa semana crucial tenemos 30% de descuento en libros de actualidad. Visítanos, buensalvaje.com. Libros para todos. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy nos cuidamos a la hora de ir a votar. Aquí te vamos a dar unas cuantas recomendaciones para votar protegidos, respetar los protocolos. Y también ahora que hay tantos estos rumores, ¿no? Francamente infundados todos, sobre fraude. Rumores totalmente infundados. Hasta ahora no hay un solo elemento para poder afirmar algo tan grave, ¿no? Pero igual si quieres ir sobre seguro, pues también te vamos a dar consejos sobre cómo recibir tu cartilla de votación. Primero, la salud. Los cambios más importantes que se han añadido para esta segunda vuelta es la doble mascarilla. Mascarilla N95 abajo y la quirúrgica encima. Esta es una disposición de la OMPE. Además, los miembros de MES, el personal de la OMPE, de la ODP y otros funcionarios adicionalmente tendrán que llevar su protector facial. El horario de votación para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo tiene un nuevo horario sugerido que es de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Ojo, ¿ya? No está de más recordarles que vayan a votar sabiendo su número de aula, su mesa de votación y su orden de lista y mantengan una distancia no menor de 1,5 metros con los demás asistentes. Lleven su propio lapicerito azul, evite el contacto físico al saludar, obviamente, y tienes que dejar que te midan la temperatura. Ya sabes, si es mayor a 37.5, no vas a poder entrar. En caso que haya dudas de tu identidad, te vas a tener que bajar ligeramente las mascarillas y contener la respiración para que te identifiquen. Asiste en el horario recomendado por la OMPE según tu último número de DNI, como fue en la primera vuelta. Y tengo que recordarles aquí que para tranquilidad de todos, después de esa primera vuelta, la curva justo empezó a bajar, o sea, no hubo ningún impacto epidemiológico de la primera vuelta. Y si todo se desarrolla como entonces ahora, pues tampoco tendrá que haberlo en esta segunda vuelta. Ahora la segunda parte, mejor prevenir que lamentar. ¿Quieres cerciorarte que tu voto valga, que nadie se pase de vivo? Muy bien. Primero tienes que verificar que la cartilla en la que vas a votar esté firmada sí o sí por el presidente de mesa. Y es opcional que tenga la firma de alguien más. Si no está firmada por el presidente, le tienes que pedir que lo haga, ¿no? Porque si emites tu voto sin la firma, pues cuenta como nulo. Ahora, ¿qué pasa si está marcada de antemano? Pues lo tienes que denunciar inmediatamente al personal de la OMPE. Ellos tienen que levantar un acta para que quede registro del hecho y eventualmente después también puedes denunciar ya por tu cuenta todo a la Defensoría del Pueblo. Hay una línea de atención gratuita en caso de cualquier incidente electoral, 0800 15 170. La verdad es que hay una avalancha de fake news contra los organismos electorales. Por ejemplo, hay esta que dice que no se han dispuesto mesas de sufragio de transeúntes en el extranjero. Y esa es la prueba de un fraude, pero no, simplemente es una cuestión administrativa. En general, tanto en el Perú como en el extranjero, los locales de votación van a seguir siendo los mismos. También se está diciendo que la OMPE ha impreso 40 millones de cédulas para beneficiar a Fuerza Popular. Eso es obviamente falso. También ayer dijeron que habían bloqueado el registro de unos observadores internacionales de la elección. Lo siento, el registro de observadores expiró el 27 de marzo. Ya pasó hace rato. Es bien improbable que exista cualquier tipo de fraude. Hay observadores internacionales registrados en su momento. Entonces la verdad es que esta campaña de terror, por favor, debería parar. En todo caso, volvamos a lo que te concierne a ti, a tu voto. Si en tu trabajo te están obligando a votar por un candidato y te piden pruebas de que tienes que haber votado por fulano o sutano, Piero Corbeito, el jefe de la OMPE, indicó que es un delito publicar el voto, incluso, y obligar bajo violencia o amenaza a votar en cualquier sentido. En caso de que un ciudadano sea víctima de presiones para que vote por un postulante, denúncielo ante el Ministerio Público o ante nosotros la prensa. Este es un delito tipificado tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica de Elecciones. Ya sabes, vota por quien te dé la gana, pero vota tranquilo y vota sin miedo y sin que nadie te obligue para ningún lado.
No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que están convencidos que cualquiera de los candidatos es bueno para la economía. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y los que se han suscrito vía Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es martes musical y nuestra productora Romina Badoino quiere recomendar un álbum peruano que ella estuvo escuchando mientras recorría Cusco. Manu Vera Tudela tiene un álbum hermoso, dice, llamado Cusco. El mismo autor describe que es una celebración musical a las tonalidades de la ciudad de los incas, a sus contrastes y al impacto que el compositor experimentó y que transformaron su vida para siempre. Dice Romina, yo lo escuché en Cusquito y fue hermoso caminar por sus calles junto a estas canciones. Recomiendo Chihuanpata, nombre además de una calle muy conocida de San Blas. Cusco de Manu Vera Tudela está en Spotify, en Apple Music y en YouTube. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.